Presidenta, enseguida está en tabla de la Comisión el proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ella se presten. Está la ministra de Transportes y algunos miembros de su equipo. En este proyecto se han celebrado varias sesiones, 4, se ha escuchado también a muchos invitados y a la propia ministra, y los artículos de competencia de la Comisión son 7, que dicen relación con la creación de un registro electrónico, con la regulación de las condiciones del registro y la facultad para establecer cobros por la inscripción y emisión de documentos, con multas a beneficio fiscal y con la norma de imputación de gasto. Ya. Yo entiendo que aquí tenemos algunas normas que ver, Esas que... estoy repitiendo, entiendo que tengo algunas normas que ver, solo algunas normas sí, que ver. Sí. Y si les pareciera, porque de verdad hemos celebrado, tal como nos ha recordado la secretaria, varias comisiones, podríamos darle la palabra a la ministra y luego pasar a ver las normas que se han detallado, si le parece a la comisión. Sí. Señora ministra, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias por su intermedio. Saludo también a los integrantes de la comisión y a los equipos que están participando. Le agradezco mucho que podamos retomar este proyecto, que es muy importante y cada mes que pasa creo que se hace más evidente que es una forma de transporte importante para muchas personas, millones de personas, y creo que ha ido decantando también como una modalidad de desplazamiento, especialmente en las áreas urbanas, y se hace muy conveniente tenerlo regulado para poder fiscalizar en beneficio de los usuarios, que es el espíritu con el cual se presentó la iniciativa de poder de regularizar los servicios como una modalidad de transporte. Creo que a lo largo de la tramitación se ha perfeccionado mucho en la propuesta original, se han despejado muchas dudas, también se ha emparejado la cancha con otros proveedores de servicios similares que podrían verse afectados con la regularización de estos servicios. También se ha abordado todos los temas relacionados con la información a las personas, con la protección de los pasajeros, que es lo que a nosotros nos preocupa principalmente. Así que creo que estamos en un momento en que los aspectos operacionales del funcionamiento están muy despejados ya a esta altura y quedan entonces estos 7 artículos que tienen que ver principalmente con aspectos relacionados con las multas y los que son propios de esta comisión. Así que quedo disponible para aclarar cualquier duda que haya sobre las definiciones anteriores y si fuera posible dedicar el tiempo a despejar estos 7 artículos e idealmente votarlos, sería realmente un avance significativo para poder contar con una regulación moderna sobre estos tipos de servicios que se entregan a través de plataformas. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias a usted, ministra. Señora secretaria. Presidenta, tienen en sus carpetas un comparado en el que podemos ir dando lectura a las normas de competencia de la Comisión. La primera es el artículo 2, que está en la página 2 del comparado, que es el que crea el registro electrónico que contendrá la nómina de las empresas de aplicación de transportes y de conductores habilitados, que se subdividirá por regiones, en adelante el registro, a cargo de la Subsecretaría de Transportes, en el que se consignarán los siguientes antecedentes. A. Antecedentes sobre la constitución en Chile de la EAT, incluyendo, entre otros, su razón social, rol único tributario y domicilio en Chile. B. La individualización de los representantes legales y ejecutivos responsables de la EAT, que son las empresas de aplicación de transportes, y su domicilio en Chile con indicación de comuna y región. C. La descripción y denominación de los servicios y aplicaciones ofrecidas por la EAT con la especificación detallada de las plataformas y tecnologías con que cuenta. D.
conductores habilitados y los vehículos adscritos por cada región. Los primeros estarán habilitados solo para tomar pasajeros e iniciar rutas de transporte remunerado de pasajeros en la región cuya inscripción corresponda, salvo en el caso que la siguiente ruta tenga por destino la región donde se encuentran inscritos el conductor habilitado y el respectivo vehículo. La dirección de correo electrónico habilitada que provean las empresas de aplicación de transportes y los conductores para efectos de recibir notificaciones y comunicaciones y desde la cual remitirán la información que requiera el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. F. Los demás antecedentes necesarios para la autorización, fiscalización y control de los servicios de transporte remunerado de pasajeros prestados mediante vehículos adscritos a las empresas de aplicación de transportes que determina el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La falta de alguno de los antecedentes requeridos en el inciso anterior o su consignación parcial inhabilitará la inscripción en el registro. Ese es el artículo 2. Si le parece a la ministra que vayamos viendo artículo por artículo y una breve explicación para poder ir votándolos. Sí, Presidenta, sobre este solamente hacer ver que es consistente con los otros registros que el Ministerio ya administra. Dentro del Ministerio existen una serie de registros, por ejemplo, de transporte escolar, de conductores de taxi, los buses registrados autorizados. Así que esto le da consistencia a este servicio con respecto a las exigencias que se hacen en el caso. Colegas, si les parece. ¿Sí? ¿Unánime? Sí. Ok. Se aprobaría entonces por la unanimidad de los miembros presentes. Enseguida, es también de competencia de la Comisión el artículo 3, inciso 3, que está en las páginas 4 y 5 del comparado. El inciso 3 de ese artículo, que se refiere al registro, señala que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones regulará las condiciones técnicas y el procedimiento de inscripción y actualización de la información en el referido registro y estará facultado para establecer cobros para la inscripción en el registro y por la emisión de documentos. Sí, está al final de la página 4. Sí, solo podrán registrarse. El cuarto, entonces. No, en la página 4, el artículo 3, termina en las 5. el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones regulará. Artículo 3, último inciso, que está en la última, sigue en la página siguiente. Está. Ministra, cuál es la razón de esta limitación? Eso es porque en general en todas estas inscripciones hay un cobro que cubre los gastos administrativos de la inscripción, nada más. Pero dice También solo. Sí, Lo que pasa es que dice solo podrán registrarse vehículos cuyos propietarios o meros tenedores sean personas naturales. No podrán registrarse más de 2 vehículos totales en el registro de cada propietario, los que podrán operar en distintas empresas de aplicación de transporte. ¿Cuál es la razón o el fundamento de esta limitación? Sí, esa limitación tiene que ver con no registrar empresas y eso es para mantener una competencia con servicios similares, directamente aquí es la competencia, por ejemplo, con taxis. ¿Y cuál es eso se discutió muy ampliamente a lo largo de todo ¿En la Comisión de Transporte? ¿Perdón? ¿En la Comisión de Transporte? Sí. ¿Y cuál es la experiencia internacional en esto? Hay distintas experiencias y la mayoría apunta a usuarios individuales. Esto está apuntado a personas que proveen su automóvil particular para prestar el servicio. Lo que pasa es que si se inscribe en empresa, empieza a tener una naturaleza distinta si se inscribe en persona. Y eso es lo que finalmente, a lo que llegamos en acuerdo bastante amplio con en comisiones y también en discusiones con gremio potencialmente afectado. Ok, ¿le parece a la comisión? Senador García. Gracias, presidenta. Buenos días, ministra, gusto de saludarla. Yo quería aprovecharme de este artículo para hacerle una consulta de algo que yo debiera saber, pero como no lo sé, prefiero preguntarlo. O mejor dicho, yo creo que lo sé, pero quiero tener la certeza. Porque dado que la relación laboral entre las empresas o las plataformas y los trabajadores
está en otro proyecto de ley que ya está a punto de que tuvo también una larga tramitación. Yo tengo entendido que, no sé si despachamos el informe de mixta o no lo recuerdo realmente. Pero finalmente, ¿cómo queda la relación de los trabajadores de estas aplicaciones en relación con el Código del Trabajo, o si van a mantener una calidad independiente? Si pudiera dedicarle un minuto a explicarnos eso, por favor. Sí, eso se discutió y la decisión fue precisamente que la naturaleza de la relación laboral entre cualquier trabajador que provee servicios a través de plataformas, no solo de transporte, sino de otros servicios, se regulara en el otro proyecto. Es decir, que en el proyecto que está en la Comisión de Trabajo, que aborda la prestación de servicios de muy diversa naturaleza, usando estas plataformas tecnológicas, quedará resuelto de manera más consistente para todos los casos en ese plano. Así que fue un acuerdo que se tomó también en las comisiones, que era no discutir ese tema aquí como parte de este. Ok. Senador García. Perdón, Presidenta. Ministra, sí, yo sé que es así, yo sé que se tomó esa decisión y a mí me parece bien. Lo que pasa es que yo desconozco la resolución final y probablemente a lo mejor, no sé si usted la conoce. ¿Qué acordó la Comisión de Trabajo? Si acordó que van a ser dependientes o que van a ser trabajadores independientes, o todavía no está resuelto. No, sí, hasta donde yo entiendo no está resuelto. No sé si Juan Carlos, por ejemplo, nos puede confirmar eso. Pero hasta donde yo entiendo todavía es una discusión que está, a la que le faltan definiciones. La verdad que el proyecto está bastante avanzado. De hecho, está en una etapa de veto que se está ingresando hoy día. Básicamente sí se reconoce la condición de trabajador, pero sujeto a ciertas condiciones que establece el mismo proyecto de ley. E incluso se establecen ciertos tratamientos de algunos derechos colectivos de los conductores, ¿ya? Es decir, finalmente existe, de acuerdo a ciertas condiciones que se diferencian de las personas, en algunas de ellas se produce una relación laboral, de acuerdo a ese proyecto de ley que está en una etapa de veto. Vamos a tener que verlo en particular. Hay una pregunta, claro, hay una pregunta acá del senador Lagos. Quizás sería bueno que se la hagas a la ministra. ¿Por qué el veto? Si no, o sea, lo bueno sería entender cuál era el sentido del veto, que entiendo que parece que pasó por el Senado también el veto en nuestra oportunidad. Claro, pero por la Comisión de Trabajo ya. Okay. Sí, no lo sé, no tengo la información precisa porque se refiere al proyecto del Ministerio del Trabajo. No sé, Juan Carlos, si tú tienes más detalle, alcance del veto. Pero Le pediré unos minutos para poder precisar la información y la entrego en unos minutos más. ¿Ok? Enseguida, Presidenta, en la página 13 del comparado está el artículo 7º, inciso 1, que también es de competencia de la Comisión. Ese artículo, en el inciso 1, señala que los vehículos que operen con aplicaciones inscritas por las empresas de aplicación de transportes deberán cumplir con las exigencias de seguridad, de antigüedad, técnicas y tecnológicas que se definan en el reglamento y exhibir un distintivo que reúna las características que éste determine y cuyo uso será obligatorio. ¿Colegas? ¿Alguna pregunta en esta materia? ¿Se reglamento definirlo todo? Sí, quisiera decir, Presidenta, si me permite. Sí, por supuesto. Sí, el objetivo es también facilitar la fiscalización, dado que se prestan con vehículos que son vehículos particulares. Entonces también el tener un distintivo permite facilitar el acceso a o el control a vehículos que están prestando estos servicios. Eso después de una discusión larga respecto a
plataforma, si bien es una plataforma tecnológica, solamente se usa para la prestación de servicios, o al menos las personas que recurren a ella para trasladarse reciben un servicio de transporte. Así que por eso, tal como están identificados otros, también en este caso el reglamento va a definir la forma, pero se establece que tengan un distintivo. Senador Lagos. Sí, no, yo no quiero abrir las discusiones, pero solamente para entender, lo del distintivo, siempre a efecto de fiscalización, no sé si era necesario, perdóneme, yo sé que no sé si era necesario ponerle un autoadhesivo al vehículo o a través de la misma aplicación, a ver, se pudiera fiscalizar a través de la aplicación. Con lo cual Sí, uno lo expone, también, con lo cual uno, no, sí. si es que una cosa, yo sé que puede hacer las dos cosas, pero lo del distintivo, producto de que lo que ocurrió, las situaciones que ocurrieron con otros medios de transporte en su oportunidad, puede ser una situación que puede mover a conflictos tal vez. Entonces yo me imaginaría, si la idea es fiscalizar, a través de los GPS se podría estar fiscalizando perfectamente todos los vehículos que están en esta empresa de aplicación de transporte, sin necesidad que tuvieran que tener un distintivo, creo yo. Pero no se pregunto por qué tiene que haber, porque imagino que un distintivo permanente, ¿no? No es que lo haga, no es que el conductor lo va a usar solamente, lo va a poner el distintivo cuando esté prestando el servicio de transporte. Entonces, No, perdón. Para Lo que pasa es entenderlo. que sí, esta fue una discusión larga también y es una forma de volar la cancha de cierta manera con otros modos de transporte que también se proveen y pueden ser identificables en la calle. Tiene también un elemento de seguridad para las personas y el distintivo está previsto hasta ahora por lo menos, y eso se va a establecer en el reglamento, como un sticker, por ejemplo, tomando en cuenta que en estas aplicaciones las personas como prestadores del servicio tiene que ser algo que permita una instalación y desinstalación fácil. Así que permite ese propósito. Ya, permite la movilidad. Respecto del veto, el veto al proyecto de ley de garantías de trabajadores de AP tiene reformular el acceso a seguridad social en el Senado, no alcanzó el quórum, ¿se acuerdan? Para poder ser aprobado. Y 2, los derechos colectivos de los trabajadores de las AP no quedó en el texto final de la Cámara. Esto lo repone el veto ya pasó por las comisiones respectivas, lo tiene que ver la Cámara primero y luego el Senado. Sí, está en la Cámara y ya se vio en las comisiones para responder a las consultas. ¿Estamos? Sí, y mantiene las dos calidades, Sí. pueden ser dependiente o independiente, dependiendo el cumplimiento de determinadas condiciones. Para poder despejar esas dudas de quienes están siguiendo la discusión. Muchas gracias, Presidenta. De nada. ¿Les parece entonces aprobar esta norma? Sí. Con la aclaración que ha hecho la ministra a partir de las preguntas de los colegas García y Lago. Ok. Se aprobaría entonces por unanimidad de los miembros presentes el inciso primero del artículo 7º. A continuación, a partir de la página 20, están los artículos 12, 13 y 14 que se refieren a multas a beneficio fiscal. Los 3 artículos son de competencia de la Comisión. El artículo 12 señala las empresas de aplicación de transportes que incurran en alguna de las infracciones señaladas como graves en el artículo anterior serán sancionadas con multa a beneficio fiscal no inferior a 10 ni superior a 100 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia en el periodo de un año contado desde la aplicación de la respectiva sanción, las multas indicadas no podrán ser inferiores a 20 ni superiores a 200 unidades tributarias mensuales. Al conductor que sea responsable de alguna de las conductas señaladas en el artículo 11 se le sancionará con multa de entre 3 y 10 unidades tributarias mensuales, independiente de la responsabilidad de la EAT. En caso de reincidencia en el periodo de un año, contado desde la aplicación de la respectiva sanción, las multas indicadas no podrán ser inferiores a 6 ni superiores a 20 unidades tributarias mensuales. Las empresas de aplicación de transportes que incurran en alguna de las infracciones leves serán sancionadas con multa a beneficio fiscal no inferior a 3 ni superior a 20 unidades tributarias mensuales, y en el caso del conductor será de 1 a 3 unidades tributarias mensuales. Será competente para conocer de estas infracciones el juez de policía local de la comuna en que se haya cometido la infracción.
La Subsecretaría de Transportes deberá revocar la autorización concedida y cancelar a la EAT del registro por acumulación de más de 10 infracciones graves de las enumeradas en el artículo 11, cometidas en el plazo de un año, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley número 19.880. Esa es la primera de las disposiciones relativas a multa. ¿Perdón? Entre 3 y 10, ¿no? Parte. Sí, por supuesto, senador. La pregunta, en el inciso final dice la Subsecretaría de Transporte deberá revocar la autorización concedida y cancelar a la EAT del registro por acumulación de más de 10 infracciones graves en un año. ¿Y la pregunta? No, 10 no es mucho. No debería ser menos Estás para hablando, perdón, yo me quedé con las 3 y 10 UTM. No, la pregunta es el número de infracciones. si es esperar mucho a 10 para poder Para revocar, tomar medidas. pregunto. Medio laxo. Sí, porque Sí, en un año es eso- como casi una al mes, poquito más de un mes. No es mucho. Ministra, Sí, eso efectivamente, Presidenta, depende del tipo de infracción. Hay algunas que son más bien de carácter administrativo, de no haber entregado la información. Y eso puede ocurrir y para nosotros la prioridad son aquellas que tienen que ver con afectar la seguridad de los pasajeros, por ejemplo. Así que por eso se deja este espacio. senador Elizalde. Sí, sí, el punto que Perdón, son, y estas son- perdón, solamente una aclaración. Estas son multas específicas de requerimientos para este servicio. Todos ellos están igual sujetos a toda la reglamentación del tránsito y pueden, por ejemplo, ser cancelados para funcionar si es que cometen faltas graves de tránsito, que también están plenamente vigentes, no los exime de eso. Eso. mi reflexión era solo porque son 10 graves Sí. en el plazo de un año. O sea, yo por lo menos establecería un umbral más bajo para revocar la autorización, pero solo lo planteo. Y hay otro tema, ministra, que, Un umbral más exigente y por tanto más bajo. o sea, más exigencia y menos número de infracciones. ¿Sí? Ya, y lo otro, ministra, que cuando uno mira esto sobre las infracciones y las sanciones, la mayoría de las infracciones son referidas a los conductores, no a las empresas. Sí, hay de los dos. En realidad Sí, hay de los sanciones a dos, las pero la empresas. mayoría están referidas Sí. a conductores. La de los conductores están más relacionadas en realidad con la calidad de servicio a los pasajeros en forma directa. Claro, pero por ejemplo, no se considera o no se contempla como una causal grave la eliminación de la cuenta de los conductores sin derecho a reclamo. No, pero sí ocurre- está que ocurre sancionado mucho. ese efecto. Sí, pero está sancionada esa conducta. ¿Dónde? Que no tengo aquí, Juan Carlos, tú tienes el comparado, yo no tengo el comparado aquí. Pero no está considerada Mire, como causal grave. No, no está así. No. En No el está cuer- considerada en el así. texto que aprobó la Comisión de Transporte, lo que hace más bien es establecer unos deberes de información de la empresa aplicaciones para los conductores y que se inscriban. Esa información es la que está regulada e incluye todas las causales que deben respetarse y se pone un umbral mínimo para poder aplicar una suspensión o eliminación del conductor. Esa es la forma en que la comisión estimó que se debía regular esa materia. Es decir, mediante un deber de información previa y además compartida al Ministerio de Transporte sobre cuáles son las condiciones en que se contrata el servicio para el conductor, no para el usuario. Bueno, las del usuario también están reguladas. Esa es la forma en que está establecido, de manera tal que el conductor previamente pueda conocer Claro, pero y esté sujeto a esas causales específicamente, y si no, no ocupa la aplicación. sí, pero el deber de Básicamente, esa es la información forma no en tiene que lo ninguna. reguló la comisión. Está bien, pero ese deber de información queda en nada. O sea, si no hay una sanción, la verdad es que es letra muerta. Y uno de los mayores reclamos que Perdimos existen- el audio. ¿Me escuchan, ministra? Sí, Ya. disculpe, presidente, Sí. que perdimos el audio. Está bien, lo que yo les decía es que ese derecho a información
no tiene ninguna fuerza si no tiene una sanción. Y resulta que uno de los mayores reclamos que existe en este mundo es que se les caduca la inscripción a los conductores sin derecho a pataleo, o sea, quedan fuera de la plataforma sin ninguna posibilidad de reclamar. La pregunta es, ¿qué va a hacer el Ministerio de Transporte con estas situaciones? ¿Va a abrir causas por este hecho y los va a volver a meter a la app? ¿Qué va a hacer el Ministerio cuando esto ocurra? Sí, lo que pasa es que eso está en el plano de la relación entre el conductor y la aplicación. Nosotros aquí no estamos estableciendo facultades para que el Ministerio obligue a la empresa a reintegrar a un conductor. Lo que estamos estableciendo es la obligación de informar antes y después. Es decir, si informó que la relación va a ser de un cierto tipo, con unas ciertas condiciones, eso es lo que tiene que cumplir. Pero nosotros no tenemos facultades o no está previsto en el proyecto que el Ministerio tenga las facultades para obligar a la empresa a reintegrar a un conductor. Está bien, pero ministra, si no hay una sanción o no se considera una conducta grave la eliminación sin causa, la verdad es que es letra muerta. Sí, pero eso está, como digo, en el plano de la relación entre ellos, está en un plano laboral más que de la fiscalización del servicio de transporte. Ministra. Nosotros esa facultad no la tenemos en ningún servicio. Ministra, si lo que yo le estoy diciendo es otra cosa. Efectivamente uno no se puede meter en las relaciones laborales, ¿ya? Pero sí puede establecer causales de infracción grave. Y hay una infracción grave cuando se elimina de un registro a un conductor sin causal para hacerlo. Y resulta que lo que le digo yo es que la mayoría de las causas que se establecen en el 11 son respecto de los conductores y no de las empresas. Las empresas abusan muchas veces y no hay sanción. Este es un ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes cuando haya una situación como esta? Perdón, Presidenta, no tenemos en el facultad artículo 5, el artículo 5 se establecen los requisitos de operación de la empresa, entre los cuales en la letra H, quinto letra H, establece mantener un acceso entre la misma plataforma o sitios web asociados, informando detalladamente los términos y condiciones que presta el servicio, tanto para el conductor, los propietarios de vehículos y los usuarios. Los términos y condiciones de AT para la inscripción de conductores deberán establecer expresamente las causales de eliminación, suspensión o bloqueo a los conductores y solo podrán aplicar dichas causales informando debidamente al afectado y considerando la posibilidad de apelar esta medida. Asimismo, los referidos términos y condiciones deberán contener las posibles promociones que las empresas de aplicación puedan ofrecer a sus usuarios y conductores. Perfecto. Entonces, esto es un requisito de operación, por lo tanto, si la empresa no cumple ese requisito, el Ministerio puede revocar la autorización. ¿Y dónde? Ya, pero es que ahí viene la pregunta mía. No facultades está... generales, las que tienen, de acuerdo a sus atribuciones Entonces pongámoslo. normales del Ministerio de Transporte, y por lo tanto, la materia que estamos viendo en el otro artículo, en el 12, 13 y 14, son las multas. Y eso es lo que son otro tipo de sanciones que se aplican y que son de beneficio fiscal, en este caso. Está bien, pero entonces pongamos... No, pero si ustedes me están diciendo que en el artículo 5, y me lo acaban de leer, se establece esta obligación y no tenemos como correlato caducar, cancelar o revocar los registros, ¿ya? O sea, que caducar, cancelar o revocar los registros de los conductores, ¿ya? Sin un proceso transparente tenga una sanción, la verdad es que la obligación del 5 es letra muerta. ¿Se entiende? Es que la obligación del 5 es entregar con claridad las condiciones para la contratación de los servicios de los conductores. Y eso, la obligación de ellos es que esté disponible. Es decir, que el conductor, cuando voluntariamente se adscribe a una plataforma, tenga clara la información. Esa es la obligación. Si esa información no está clara, existe una sanción. El hecho de que la plataforma caduque a un conductor es y sin una expresión de causa, es una causal para que el conductor haga un reclamo, pero está fuera de las facultades que nosotros tenemos para poder exigir eso. Está dentro de las facultades generales, del Ministerio. Actualmente, si él tiene la facultad para autorizar, tiene la facultad de revocar la autorización. Pero si no está de acuerdo dicho, al mérito de los antecedentes que disponga el Ministerio.
¿Y por qué no ponemos una norma en ese sentido, si está dentro de las facultades generales? Porque es intervenir en una decisión entre la empresa y el trabajador. La obligación nuestra es que la información esté disponible, que la empresa cumpla con dar claridad sobre las condiciones, que el trabajador tenga los canales para poder informarse, pero a menos que haya algún tipo de infracción dentro de la facultad que nosotros tenemos para controlar, no podemos intervenir en eso. Si la empresa cumplió con entregar la información y decide caducar a un trabajador, ese es un tema que también está en el plano laboral. Acá quedaron solamente aquellas que afectan la operación y las condiciones para que se regularice la prestación de estos servicios en consistencia con los demás servicios de transporte que se prestan. Pero en ningún otro servicio de transporte podemos aplicar algún tipo de sanción porque la empresa decide no seguir trabajando con algún operador, por ejemplo. Esa es una relación entre ellos dos. En eso no nos podemos meter nosotros. Pero eso se contradice con lo que nos acaba de decir su asesor, ministra Juan Carlos González, en orden Juan a que Carlos esto... se refirió Juan Carlos a la obligación de la claridad de información de los términos en los cuales se accede a este trabajo. Pero también habló de la facultad del Ministerio en orden a aplicar las sanciones respectivas, ministra. Sí, en caso de que esa información no esté disponible. No sé, Juan Carlos, si hay una precisión adicional que hacer. No, o sea, el Ministerio, al tener la facultad de autorización, tiene naturalmente la facultad de revocar la autorización. Entonces, de ponerlo, habría que poner, o sea, al término del artículo 5º como una cosa de... que en realidad es que es como... Es que es crear una facultad que no tenemos. No, o sea, claro, bueno. Pero uno sí podría poner que al menos la empresa cumpla con claridad al eliminar las cuentas. Sí, eso. Y Eso sí. envíe los informes al ministerio sobre la base de que el conductor pueda reclamar, porque si no, lo dejamos en la indefensión completa. Eso, Presidenta, si me permite, creo que es más... es más coherente con las facultades que tenemos. Perfecto, entonces podríamos agregarle... informar las razones por las cuales da de baja a un conductor. Podríamos agregarle entonces un inciso que diga aquello y con eso resguardamos, ¿no es cierto?, que se entregue adecuadamente la información y que se reporte adecuadamente al Ministerio de Transporte de tal manera que el trabajador pueda reclamar en caso de estimarlo necesario. Claro, que quede ese registro y además nosotros vamos a tener estos registros de los servicios, así que esto es bastante dinámico, están permanentemente entrando y saliendo. Por eso la preocupación nuestra es saber cuáles están vigentes para proteger a los pasajeros. Ok, podemos y ayudar al que injustamente ha sido, por ejemplo, eliminado sin aviso. Podemos ensayar entonces una redacción para agregar esta parte. Sí. Juan Carlos, ¿podrán...? Mientras avanzamos en el resto. Sí. Ok, secretaria. Aprobamos entonces esto con esta claridad que sería en el 5º, entiendo, Juan Carlos, ¿no? Sí, Presidenta, si me permite, yo sugeriría que el texto apunte a que es obligación de la empresa en reportar las caducidades de los conductores con sus respectivas razones. Exacto. Esa es la idea. Ok. Pero el texto lo van a proponer ellos, sí. ¿No? Vamos a esperar a que nos hagan llegar el texto mientras tanto. Ok. Luego, el artículo 13 establece que el conductor que adultere los datos de geolocalización incurrirá en una falta gravísima y se le sancionará con multas a beneficio fiscal de entre 3 a 20 unidades tributarias mensuales, debiendo las EAT en caso de reincidencia darlo de baja del servicio de plataforma digital e informar de dicha determinación a la Subsecretaría de Transportes para su eliminación del registro. Colegas. Es la página 22. La norma es bien dura, pero yo creo que necesaria, porque en realidad si hay adulteración de los datos de
geolocalización, bueno, se altera todo el servicio, así que yo creo que tenemos que aprobarlo. Y se altera la tarifa sea. también. También, O sea, sí. claro. Y además la fiscalización. Es muy grave adulterar el GPS. Ahora, yo no sé, ministra, me imagino que probar esto, no sé cuán difícil, cuán fácil puede ser. Con la fiscalización se puede determinar. Es difícil, por supuesto, en forma masiva, porque si hay una adulteración. Ahora, en general lo que pasa es que se pierde la señal. Entonces, no es tan difícil detectar que alguno de los vehículos no tuvo señal un tiempo. Lo que hacen a veces es desconectar, que es lo que detectamos en ocasiones en los buses interurbanos, que todos tienen GPS, a todos se les controla, y lo que pasa cuando uno fiscaliza a veces está desconectado, para evitar el control de velocidad que hacen las propias empresas o para evitar registro de trayectorias que no estaban en la ruta, para dar algunos casos para ilustrar. Pero en general es difícil detectarlo, pero no es imposible. Es lo que hacemos en los buses interurbanos, por ejemplo. Una pregunta, esto, para un tema de coherencia legislativa, esto está como causal en el artículo 11, como grave, con monto entre 2 a 10 UTM, y esto sería una multa gravísima, entre 3 a 20. ¿Es coherente? Está en varias partes, adulterar información y alterar... Esto es por eso, específico de... claro, lo que pasa es que esta es específica, entonces, como está en general en este lado... Claro, que el conductor incurra en eso. Porque lo que podría ocurrir es que el conductor adultere la información al pasajero, que no es necesariamente podría tener una cosa falsa en la pantalla. Sí, senador Elizalde. Yo entiendo que la letra C del artículo 11 es más genérica. No, pero esa es al ministerio. Sí. Usted dijo que estaba regulada en el artículo 11. ¿Cuál otra letra? En la E. En la que estamos viendo ahora. Alterar que porque fue el mecanismo de cobro, su funcionamiento de manera que arroje valores distintos en la información. Esa estaría... yo estoy tratando de que seamos coherentes, nada más para que no nos quede... Pero yo tengo otro punto. Si la efectivamente... Claro, para que tengamos claridad en... porque la geolocalización tiene que relación con el cobro. Sí. Obviamente. Entonces habría que ver cómo eso queda coherente. Dicho lo anterior. Después la G, cuando habla de la ruta distinta, ¿cachai? Entonces, para que nos quede súper coherente, eso es solo lo mío en precisión, nada más. Sí, perdón, Presidenta, sí. También para ilustrar, dado que ahora las personas, la mayor parte tienen smartphone, pueden hacer seguimientos de las rutas y también detectar las distancias, por ejemplo. Así que a través de denuncias también uno puede encontrar casos en los que se ha adulterado la información al pasajero. La letra E del 11 se nos mezcla con esta que es específica. Sí, yo creo que efectivamente es la letra E, porque la G es distinta, porque la G no alteró nada, él se va por otro lado, por otra ruta, y es lo que una falta, obviamente, pero no es lo mismo. Pero y hacer otro punto. En el artículo 13 dice, el conductor que adultere los datos de geolocalización incurrirá en falta gravísima, se establece cuáles son las sanciones y se dice que la EAT debe darlo de baja en caso de reincidencia. Está ahí en la que estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Entonces mi pregunta es, lo de abajo, ¿es empresa o todas? ¿Cómo se aplica? ¿O toda eventual empresa? ¿O todo eventual empleador? Porque una cosa es la alteración, ¿no es cierto?, del GPS con la multa de 3 a 10 para que quede coherente con el 11 y mantener la eliminación en caso de reincidencia, que podría ser una alternativa. Pero estamos de acuerdo. Yo voy a otro punto. La sanción, porque a mi entender esta persona debería ser aplicada, esta persona debería ser excluida del sistema, cualquiera sea la aplicación. Entonces, pero la redacción dice, debiendo todas las EAT, ¿se entiende, no? Pregunto. Sí, todas, ese es el sistema. Sí, a ver, sabe que no tengo la redacción aquí. ¿Podrían leerme la última redacción, por favor?
Dice el conductor que adultere los datos de geolocalización incurrirá en una falta gravísima y se le sancionará con multas a beneficio fiscal de 3 a 20 unidades tributarias mensuales, debiendo la EAT, en caso de reincidencia, darlo de baja del servicio de plataforma digital e informar de dicha determinación a la Subsecretaría de Transporte para su eliminación del registro. Sí, esto corresponde a la eliminación del registro a partir de una de las empresas. Pero si lo sacamos del registro, queda fuera del sistema. Sí. Es como un automático. Claro, entonces lo que podríamos hacer es que la adulteración tenga la sanción y la reincidencia tenga la eliminación. ¿Se entiende? Claro. Es que, sí, pero lo que pasa es que le sube la sanción acá respecto del 11. Yo creo que es gravísima en todo caso. Es que entonces, No es grave, yo creo que es gravísima. Siempre. es que para que lo dejemos coherente, porque en una le estás dejando entre 3 a 10 y en el otro lo estás subiendo. Sí, pero no la eliminas de esta otra de acá. La redacción de la E habla de la alteración de cualquier forma del mecanismo de cobro o su funcionamiento de manera que arroje valores distintos a la tarifa informada. Es que yo creo que las dos son gravísimas. Yo creo que, y además Entonces sácala de aquí y pásala para el otro lado. están No sé si me relacionadas. explico. Una es alterar el mecanismo de los datos de geolocalización, esa es una. Sí, Y otra es alterar el mecanismo de cobro para cobrar más. Pueden estar relacionadas porque Sí, puede son dos- adulterar son dos distintas. el mecanismo de geolocalización para cobrar más. que están relacionadas, como dice el Pero, senador Elizalde. pero las dos son gravísimas. A mi entender, no es grave alterar el mecanismo de cobro, es gravísimo. Y está considerado como grave la letra E Exacto. del 11 Entonces a lo mejor la podríamos pasar para el otro lado. al 13. ¿Sí? Sí. O sea, lo que quede más consistente, pero efectivamente son dos faltas distintas. Uno podría... Pero relacionadas, correr ministra, El como dice el GPS, senador pero no Elizalde. calculada la tarifa, por ejemplo. Ya, pero lo que yo digo es lo siguiente, Presidenta, por ciento medio, es que estén o no relacionadas, porque puede desde el punto de vista fáctico estar relacionada. Se altera la geolocalización para cobrar más. O Claro. simplemente se cobra más. Pueden ser juntas o separadas, pero ambas son gravísimas. A mi entender, cobrar de más es gravísimo, no es grave, es gravísimo. Es fe pública Y al por final. tanto debería estar considerado dentro del artículo 13 más que dentro del artículo 11. Y con eso se resuelve el problema Con eso, de sí. coherencia. Ahí no tenemos problema en que se haga en esa forma, porque las dos tienen prácticamente el mismo impacto sobre el del usuario. Entonces podríamos... Un cobro distorsionado. Está bien, entonces ensayando una redacción, para recoger lo que se ha señalado aquí, uno podría decir, el conductor que altere de cualquier forma el mecanismo de cobro o su funcionamiento de manera que arroje valores distintos a la tarifa informada, o que adultere los datos de geolocalización, y nos bajamos con... ¿Les parece? Sí. ¿Se acuerda así? Así se acuerda. Ya. Luego, Secretaria. Presidenta, el artículo 14 señala que el conductor de un vehículo que realice servicios de transporte menor remunerado de pasajeros, sin encontrarse debidamente inscrito en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros o sin estar adscrito a una EAT registrada de conformidad al artículo 2, será sancionado con la suspensión de su licencia de conductor por el término de 6 meses y se le aplicará lo dispuesto en el inciso primero del artículo 194 de la Ley número 18.290 de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2007 de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia. Además, serán sancionados con una multa a beneficio fiscal de entre 5 a 50 unidades tributarias mensuales y los vehículos serán retirados de circulación por parte de Carabineros de Chile o inspectores fiscales, debiendo permanecer estos a lo menos 15 días en custodia, poniéndolos a disposición del tribunal competente en los lugares habilitados por las municipalidades para tal efecto. El pasajero que a sabiendas acepte la prestación irregular de estos servicios de transporte será sancionado por el juez de policía local con multa de 1 a 3 unidades tributarias mensuales. El pasajero que colabore con entorpecer la fiscalización o control del servicio prestado irregularmente será sancionado con multa de 3 a 5 unidades tributarias mensuales. Asimismo,
Las personas o empresas que faculten o promuevan el uso del transporte privado de pasajeros que no estén debidamente autorizadas para dicha actividad serán sancionadas con una multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales. De ser reincidentes, se doblará la multa y se cancelará su patente comercial. Sí. Presidenta, el objetivo Sí, ministra. el objetivo de este artículo es resguardar el hecho de que va a ser una provisión de servicios regulada por el Ministerio de Transporte. Para que cualquiera que esté entregando un servicio similar sin estar registrado ocurre en causales que son similares a, por ejemplo, dar transporte escolar sin estar registrado. Esto es para evitar la provisión de servicios fuera del marco de la ley y sin los requerimientos de, por ejemplo, seguros para los pasajeros y todos los demás que están establecidos aquí. Así que es para evitar la operación de los servicios que comúnmente se llaman piratas y que entregan prestaciones similares, pero fuera del marco legal. Ok, si le parece a la comisión. ¿Colegas? ¿Sí? Se Ok. aprobaría entonces por unanimidad de los miembros presentes de la comisión. 3 Sí. en este momento. Sí. Finalmente, el artículo 5º transitorio establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. Sí. Si le parece a la comisión esta, se aprueba por unanimidad, que es nuestra norma de estilo. Y nos faltaría la propuesta del Ejecutivo para resolver el tema que quedó pendiente. Sí. Solicito que me habilite para compartir pantalla, Presidenta. Ok, Está habilitado. está habilitado. Aquí la Sol es la que manda. Ahí está. Pasar la letra E del artículo 11 como un segundo inciso del artículo 13. Pasa a ser falta gravísima la adulteración del mecanismo de cobro, como se conversó recién, y en esa letra E agregar la siguiente redacción: no entregar al MTT la información referente a la caducidad, revocación, eliminación o suspensión de las cuentas de los conductores. Los conductores podrán recurrir ante el Ministerio para denunciar el incumplimiento de este inciso. ¿Quiere cambiar la letra E? ¿Este va a ser el contenido de la nueva E, Juan Carlos? Claro. Sí. A mí me parece que está perfecto. Pasar la letra del artículo 11 como segundo inciso del artículo 13 falta gravísima. Lo que dijimos ahora. Y este es el nuevo texto sugerido. Para el 11, ¿se acuerdan del que estaba el tema? Sí. La E se traslada al 13 y esta es la nueva E. Exacto. Ya, pero tengo una duda. Mientras sea una nomás. Dale. Por favor. A ver, no, lo que pasa es que yo creo que tenemos que coordinar una redacción, porque si no el artículo 13 quedaría: el conductor que adultere los datos de geolocalización incurrirá en una falta gravísima, etcétera. Y luego diría un inciso segundo: alterar de cualquier forma el mecanismo. Yo creo que de la cobro. redacción nuestra era mejor. No, la que leyó la Tenemos- presidenta. la que leí yo era mejor. Tenemos que poner un enlace ahí. El conductor. Le damos la palabra a la Sole. Ya. La presidenta lo había planteado originalmente de la siguiente manera: el conductor que altere de cualquier forma el mecanismo de cobre, que altere, disculpe. El conductor que altere de cualquier forma el mecanismo de cobro o su funcionamiento de manera que arroje valores distintos de la tarifa informada, o que adultere los datos de geolocalización, etcétera, incurrirán en una falta gravísima. Ahí quedan comprendidas las dos Ya, acciones. senador Elizalde. Disculpe, pero tengo una duda. Yo estoy de acuerdo con lo que planteó la senadora Rincón, de que estaban relacionadas las figuras y por tanto que
que alterar el mecanismo de cobro es gravísimo y tenía que ir con el número 13. Mi único punto es que el artículo 13 dice, artículo 13, el conductor. Y el artículo 11 dice las empresas o el conductor. Claro, lo que pasa es que Entonces esta va a quedar fuera la empresa que altera el mecanismo de cobro. Ya, tiene razón. Tiene razón. Yo creo que tiene que distinguirse más. ¿Y cómo lo, explico, o sea, ¿y cómo lo solucionamos? Estoy de acuerdo que es gravísimo. Estamos de acuerdo en el fondo de que es gravísimo, de que tiene que tener una sanción. El primero, que las empresas y los conductores que alteren el mecanismo de cobro será gravísimo. Asimismo, constituirá falta gravísima cuando el conductor altere la... Buena idea. De Buena alguna idea. forma, pero lo que digo es que al bien, pero trasladarla con a esa- al 13, para que sea gravísimo, que estoy de acuerdo con la propuesta de la señora Rincón, dejamos a la empresa sin esa... Es que también es gravísimo y no es grave. Sí, entonces Bueno, pero hay que meter a la empresa. Ya, pero eso nada más. por Ese es el eso que punto. estoy proponiendo la fórmula de los 2 párrafos y listo. Si se hace con los 2 párrafos, O que es lo que inciso, sugiere, o inciso que sugiere el senador Lago, dejas a la empresa y los conductores En el caso de adulteración para el cobro, Y en el después, caso de la geolocalización adulterada, al conductor. aplicada al conductor. todo en el 13. Sí. Presidenta, es que respecto de eso, ministra, una consulta, Juan Carlos. Qué bueno que quede un ¿Las empresas también podrían adulterar los datos de Sí, geolocalización? eso es lo que yo quería decir, que ambos pueden hacerlo y tiene que quedar explícito que la multa aplica a cualquiera de ellos que lo haya hecho. Porque en algunos casos lo hace el conductor y la empresa no tiene por qué responder o Entonces es más Sí, está fácil. por ahí, Es más cuestión de este, las empresas o conductores que especificado. alteren, ¿verdad? O que Bueno, es más fácil y alteren. la Secretaría lo ha consignado Sí. así, así que lo recogemos. Y habría acuerdo para el segundo que resolvía un tema que estaba pendiente. ¿Les parece? ¿Qué cosa? La información tenía que ver con la caducidad. ¿Te acuerdas que los sacaban del registro y no sabían? Es la empresa. Y es la empresa y por eso los conductores pueden reclamar. recurrir después. Si le parece, entonces, Si nos pueden hacer llegar, por favor, Esto. este texto que están sí, compartiendo. Juan Carlos, maravilloso. Sí, la Secretaría hace las adecuaciones formales. Te lo envío a Cecilia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo entonces? Así se acuerda. Señora ministra, Juan Carlos, muchas gracias. Despachado su proyecto. muchas gracias, Presidenta. Realmente esto es un aporte real, pero muy importante para los sistemas de transporte en el país. Así que agradezco mucho la buena disposición de la Comisión y el despacho rápido que le han dado a estos artículos pendientes. Muchas gracias. Gracias, ministra. Llegamos a la hora de la sesión. Tenemos un tema con FinTech. Yo sé que había varios esperando. ¿Vamos a tener que seguir la próxima semana? No, la próxima semana. Ahí citamos. Gracias a todos y martes o lunes en la tarde también podría ser. Que es importante, ese proyecto es importante. Sí, es que necesitamos terminar de escuchar. Oye, hablé con Guido. Ya. Se levanta la sesión. Stopped.